Bueno, nosotras vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto bélico que se llevó a cabo entre los años 1914 y 1918 con una cantidad aproximada de 15 millones de víctimas. Los antecedentes fueron, en 1870 se dio lo que se llamó el nacionalismo imperante, que era que todas las colonias de Europa como que querían ir creciendo y aumentando su poder y ir aumentando sus colonias. Después, en 1871, se da lo que se llama la paz armada, que es que todos los países como que se iban armando en silencio. Después la relación empieza a estar tirante entre Francia y Alemania crea, con el fin de desterrar a Francia, la Liga de los Tres Emperadores, junto con el Imperio Austrohúngaro y el ruso, pero después el ruso se separa y se une más tarde Italia y forman así la Triple Entente: Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Después se forma la Triple Entente, que está formada por Francia, Rusia y luego Gran Bretaña. Y ahí como que el conflicto ya estaba prácticamente servido, pero lo que marcó el inicio de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando el 28 de junio de 1914 por parte de un serbio durante su visita a Sarajevo. Por ese asesinato, Austria-Hungría culpó a Serbia y le declara la guerra junto a Alemania. Después Rusia, que apoyaba a Serbia, entonces Alemania le declara la guerra y después Alemania le declara la guerra a Francia, el 3 de agosto. Bueno, después, el 4 de agosto, Inglaterra le declara la guerra a Alemania por no respetar la neutralidad de Bélgica, ya que pasó las tropas alemanas por su territorio. Austria-Hungría ataca a Rusia y Inglaterra y Francia, como son aliadas de Rusia, le declaran la guerra a Austria-Hungría. Después, Austria-Hungría le declara la guerra a Japón, ya que esta era aliada de Inglaterra. Bueno, toda Europa ya estaba declarada en guerra, digamos, entre sí, qué sé yo, excepto Italia, que permanecía neutral. Bueno, en 1914 empieza la guerra de movimientos, que se denomina así a la primera etapa de la Primera Guerra Mundial, ya que es una guerra donde van ganando localidades, o sea, se van moviendo muy rápido y atacan, digamos, se batallan esas localidades, por esas localidades. Bueno, esta primera etapa termina en la batalla de Tannenberg en 1914. Después, en 1916, empieza la segunda etapa, que se llama la Guerra de Trincheras. Se llama así porque los alemanes habían creado la línea de Hindenburg, que iba desde el Mar del Norte hasta la frontera de Suiza, y habían creado varias trincheras, entonces era la pelea entre las trincheras francesas y las trincheras alemanas, divididas por esa línea. Era una guerra estática y se hacían pequeñas ofensivas donde morían alrededor de 20.000 hombres por el avance de medio kilómetro nada más. Hasta que en 1916, en la batalla de Verdún, se provoca un choque más decisivo ganando los franceses. Bueno, después empieza la tercera etapa, que es la crisis de 1917. Es una crisis ya que los pueblos de los países que estaban en guerra estaban hartos de esta guerra y se empezaba a sentir la escasez de suministros, entonces se rebelan y aparecen grandes huelgas. El país más afectado por esto es Rusia. Se provocan dos revoluciones ese año y donde en 1918 terminan ganando los bolcheviques, que hacen que Rusia salga de la guerra. En esta guerra se produjeron 10 batallas. La primera es la batalla de Marnes, el 6 de septiembre de 1914. Fue un enfrentamiento entre aliados y Alemania. Después estuvo la batalla de Ypres, el 19 de octubre de 1914, también aliados contra alemanes. La batalla de Tannenberg, el 26 de agosto de 1914, en la cual se enfrentaron Rusia y Alemania. La batalla de Verdún, el 21 de febrero de 1916, un enfrentamiento entre Francia y Alemania. La batalla de Jutlandia, el 31 de mayo de 1916, se enfrentaron la flota alemana contra la flota británica. La batalla de Somme, el 21 de julio de 1916, fue una batalla entre el ejército británico contra el ejército alemán.
La batalla de Caporetto, el 24 de octubre de 1917, se enfrentaron el Imperio Austrohúngaro contra Alemania. La batalla de Dobro-Pole, el 15 de septiembre de 1918, fue un enfrentamiento entre las tropas serbias, francesas y griegas contra las trincheras búlgaras. La batalla de Châteauterri, el 18 de julio de 1918, fue un enfrentamiento entre las tropas francesas y americanas contra las alemanas. Y por último, la segunda batalla de Marnes, el 15 de julio de 1918, en la cual se enfrentaron Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, después de esta batalla, las tropas alemanas se repliegan y Alemania firma el armisticio en 1918, dándole la victoria a la Triple Entente. Después, en 1919, los países se juntan y firman el Tratado de Versalles, donde se le pone fin definitivo a la guerra y se reconocía como culpables a la Triple Alianza, al Imperio Otomano y a Bélgica, que eran aliados de esta alianza, y se les aplica un castigo que entra a rigor a partir de 1920. Hay varios aspectos para analizar respecto a las consecuencias de esta guerra. Primero, el número de soldados y civiles fallecidos. Combatieron 65 millones de soldados y fallecieron 8 millones de soldados y 7 millones de civiles. Respecto a la demografía, hubo un diezmo de las tierras agrícolas y las ciudades de Europa, una devastación demográfica y social y una crisis económica. También se modificó la demografía de Europa Central. Hubieron cambios en el orden territorial, se desmembró el Imperio Austrohúngaro y se dividió en estados como Australia y Checoslovaquia, y el Imperio Otomano se dividió entre Francia, Reino Unido y Rusia. También se independizaron países como Hungría y Francia recuperó sus terrenos perdidos. Respecto a las consecuencias económicas, hubieron grandes gastos militares tras invertir en investigaciones científicas y el desarrollo tecnológico para los enfrentamientos armados. Las economías de los países afectados atravesaron una crisis y tenían que pagar las deudas con los proveedores de materias primas. También, hubo hambruna y dificultad para la reconstrucción de las zonas afectadas. Desaparecieron imperios como el alemán, el otomano, el ruso y el austrohúngaro, y también esta guerra favoreció en el desarrollo armamenticio y los avances tecnológicos e industriales que se realizaron para estos acontecimientos.